Segunda Timoteo, hermanos, segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Vamos a continuar viendo este tema, hermanos, que es tan importante. Segunda Timoteo, capítulo 4. Perdón, primera. Primera Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 4. El tema que yo escribo el 1 como el 2, entonces... Bueno, Primera Timoteo, capítulo 4, hermanos, versículo 1 al 6. Vamos a leer una vez más este pasaje de la palabra de Dios. Vamos a leerlo alternadamente. Los que puedan ayudarme, nos ponemos de pie y vamos a dar lectura. Dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por profecía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de reprocharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Vamos a ver, hermanos, seguir viendo acerca de la apostasía, señales de los últimos tiempos. La apostasía como una señal de los últimos tiempos. Creo, hermanos, que es algo muy importante. Nosotros, todos los que enseñamos, los que predicamos, es importante instruir, ¿verdad?, a la iglesia. Hemos escuchado ya en la mañana, en la escuela dominical, lo que Dios quiere que aprendamos, y escuchamos los miércoles. Es muy importante, hermanos, que en estos tiempos tenemos que advertir, tenemos que hablar a los oídos del pueblo de Dios para alertar sobre las cosas que vienen. Hay muchos que ya conocen, otros que son nuevos, algunos que están en dudas de algunas cosas, o incluso la palabra de Dios dice, ¿verdad?, el diablo es muy astuto para engañar también. En estos últimos tiempos en que el enemigo se va a levantar, y de hecho, bueno, tenemos tantas cosas que están pasando, así que tenemos que estar nosotros firmes en lo que Dios quiere que permanezcamos, en la doctrina, en la enseñanza, en la fidelidad a Dios. Amén. Y vamos a estar viendo, hermanos, este pasaje hoy, que Dios nos dé su dirección, su ayuda. Padre, ayúdanos, por favor, dejamos en tus manos este tiempo, Dios mío. Danos de tu gracia, Dios, y aclara nuestra mente. Señor, ayúdanos a que podamos estar con un corazón deseoso de poder aprender más de ti, que seas tú obrando y que seas tú hablando. Dios, deseamos que tú sigas alertándonos, ayudándonos a través de tu Santo Espíritu a aprender, Dios, lo que en estos tiempos necesitamos saber. Señor, lo que debemos recordar, lo que no debemos dejar de hacer, lo que debemos de tener cuidado. Señor, ayúdanos a caminar en este mundo, Dios, mientras se prepara, Dios, la venida, Señor, tuya, por los tuyos, por tu iglesia, por tu pueblo, pero también que todo se está preparando para la venida del engañador, la venida del anticristo. Señor, danos de tu gracia, favor, y Dios obra, bendice a tu pueblo, sigue edificando, ayuda a los niños, Señor, a los maestros, por favor, dales de tu gracia para poder también
seguir enseñando a estos niños, estos pequeños. Señor, obra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse, hermanos, tomar su lugar. Como vimos, hermanos, nosotros la semana pasada estuvimos viendo acerca de la apostasía, y bueno, vimos un poquito acerca de las diferencias que hay entre un apóstata y un hereje, ¿no? Hay diferencias, ¿verdad? Aunque, como podemos decir, hermanos, que decíamos, ¿no?, que el que está desviado de la doctrina puede corregirse, puede corregir su doctrina, y bueno, el que apostata lo hace a propósito, está en la fe, posiblemente no ha recibido al Señor, ha conocido la fe correcta y después voluntariamente o a propósito él se da un vuelco, ¿verdad? Y se vuelve a la falsa doctrina y puede estar usando el nombre de Dios y bueno, enseñando todo lo contrario, ¿verdad? Entonces es un apóstata porque conoce, como yo mencioné la semana pasada, no hay tal persona, ¿verdad?, que alguna vez no escuchó el Evangelio, que conoció, porque que no se da cuenta o que no se puede dar cuenta, porque Dios ilumina, como vimos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios ilumina, porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Claramente lo dice Timoteo. La voluntad de Dios es que todos sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver algunos versículos hoy para ver lo que la Biblia habla, que algunos, ¿verdad?, voluntariamente y a propósito se han volcado a lo que es, hermanos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero Dios los deja a que ellos se vayan cuando no escuchan y cuando no hacen caso a la voz del Espíritu Santo. El Señor, como yo mencioné, a través de su Evangelio, Él va a hablar a las vidas, ¿ok? Va a hablar a las vidas y bueno, y el que no escucha, bueno, es problema personal, por causas, ¿verdad?, de ellos mismos. Entonces, como dijimos, un hijo de Dios puede tropezar, puede caer, hasta incluso tal vez puede alejarse, pero vuelve porque el Señor lo trae, ¿ok? Pues siendo su hijo, ¿verdad?, como el hijo pródigo se puede ir, y bueno, pero va a volver porque el Señor lo va a traer de vuelta. Ahora, pero vemos ahí, hermanos, dice la palabra del Señor, como dice ahí, comenzamos viendo lo que dice acá, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe. Y luego dice, escuchando a espíritus engañadores, dice, y a doctrinas de demonios. A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La Biblia dice que va a venir primero la apostasía antes de que venga el Señor. Va a venir eso. Yo quiero que veamos, antes de entrar más acá, quiero que veamos lo que habla allá en 2 Tesalonicenses, que estamos un poquito cerca, nada más darle vuelta a las hojas para atrás. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice la palabra de Dios allí en 2 Tesalonicenses 2, versículo 3. Ahí nos está hablando, el apóstol Pablo está diciendo a los de Tesalónica que ellos, porque ellos habían sido alarmados, ellos habían, alguien fue y les dijo que ya que ya el Señor ya había venido. Y ellos estaban preocupados, qué es lo que había pasado, cómo estaba el orden y cómo debería de ser, qué es lo que iba a pasar ahora. Y bueno, estaban tan posiblemente asustados los de Tesalónica, entonces Pablo tiene que escribir estas cartas para hablarle como primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, para
alentar a los de Tesalónica para que no estuvieran, ¿verdad? Ansiosos, no estuvieran asustados por otras cartas que habían llegado para con ellos, ¿verdad? Haciéndose pasar que eran los mismos apóstoles que enviaban estas cartas. Entonces, ahora dice la palabra de Dios ahí, le comienza a decir, dice, a capítulo 2, dice versículo 3, dice, nadie, dice, os engañe en ninguna manera, dice, porque no vendrá, hablando de la venida del Señor, dice, no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, dice, el hijo de perdición. ¿Ok? No vendrá sin que antes venga la apostasía. Una de las cosas, hermanos, que nos habla acá la palabra de Dios y nos habla acerca de este tema, de la apostasía. Pablo dijo en la carta a Timoteo, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Antes viene la apostasía. Ahora, yo lo que quiero que entendamos es que desde un principio ya había anticristos. ¿Okay? Aquí está hablando de este personaje que va a surgir en la tribulación, que va a surgir justo en la tribulación. Pero vimos una ocasión, ¿verdad?, que todo aquel que está en contra de Cristo es un anticristo. ¿Okay? Y desde antes ya habían existido anticristos. El apóstol Juan nos dice, ¿verdad?, que ya habían habido anticristos, que han habido anticristos, quienes se consideran Dios, quienes quitan a Dios y ellos creen ser dioses en la tierra. Entonces, ahora cuando vemos aquí, dice la palabra de Dios, ahí en el versículo, en el mismo segunda Tesalonicenses, pero ahora en el versículo 7 del capítulo 2, dice ahí versículo 7 del capítulo 2, dice, porque ya está en acción, mira lo que dice ahí, desde ese momento ya está en acción, dice, el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea que ya venía todo ese proceso desde el tiempo del apóstol Pablo, porque el enemigo está en la tierra y el propósito del enemigo es poner al hombre contra Dios. La voluntad del enemigo es poner al hombre contra Dios. Ya han surgido muchos engañadores, aún en el tiempo de los apóstoles, engañadores, ¿verdad?, anticristos. Ahora, aquí la palabra de Dios nos está mencionando, hermanos, que ese misterio de la iniquidad ya estaba en la tierra, ya existe. Y ahora a lo que vamos es, hermanos, pero en los postreros tiempos íbamos a ver, hermanos, una forma clara de la apostasía, ¿verdad? Y vamos a ver algo tan que podíamos verlo, que podríamos mirar al mundo y alrededor y poder saber que hay una apostasía, pero tan descarada, podríamos decir, ¿no? Que se ve a la vista. Estábamos hablando un poquito la semana pasada acerca ¿verdad?, de religiones, de sectas que han surgido en estos tiempos y que claramente nosotros a través de la palabra de Dios podemos decir de que son apóstatas, porque no tienen temor absolutamente de Dios, que hablan a veces en el nombre de Dios, pero están haciendo todo lo contrario y están yendo, incluso, ¿verdad?, haciendo, teniendo ocultismo en los mismos, ¿verdad?, que le llaman ellos iglesia, y estar tomando el nombre de Dios, pero usando todas estas cosas, ¿verdad?, que el mundo usa, y teniendo, como yo le mencionaba esto, que hacen, que venden, ¿verdad?, que venden amuletos, que venden tantas cosas, ¿verdad?, que le va a ir bien a la persona si carga esto, si se pone esto, entonces eso es lo que hacen, ¿verdad, hermanos?, en el mundo, ¿verdad?, los paganos. Pero algunos, ¿verdad?, sin temor de Dios alguno, ellos usando incluso a veces la Biblia, van a usar todos estos términos, como vimos, la Iglesia Universal, una de ellas. Es tremendo porque lo podemos ver a nuestros propios ojos, y el que conoce la palabra de Dios se da cuenta y dice, bueno, esto es algo
esto no es de Dios. ¿Cómo es posible que una astilla dicen de la cruz de Cristo? Con eso te va a ir bien. Si tú la tienes, te va a ir bien. ¿Cómo pueden decir que una rosa, dice la rosa bendita, la pones allá en tu casa y te va a ir bien? Esto es lo que dicen los paganos, ¿verdad? Los que venden amuletos y todo eso, que la pata del conejo, que la cola del zorro, que quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Que eso si tú lo tienes te va a hacer bien. O sea, eso no es de Dios, ¿ok? Hay un solo Dios verdadero, y el que nos va a ayudar, hermanos, a que nuestra vida sea gozosa, nuestra vida sea bendecida, solamente es el Señor. Amén. Y no tenemos que tener a alguien o algo, ¿verdad? Ahí, hermanos, solamente el Señor. Y el Señor nunca dejó que pudiéramos hacer imágenes y nada de eso, algo que tuviéramos ahí para que dijéramos, bueno, ya estoy protegido. Si pobre, ¿verdad? Las personas que dicen, bueno, ya tengo mi estatuita, ¿verdad? Tengo tengo mi estampita y con eso estoy asegurado mis cuidados. No. Hay un Señor en los cielos y hay un Dios, ¿verdad? Que el único que nos protege, que nos cuida, que nos guarda y que Él puede, ¿verdad, hermanos, protegernos de todo, ¿verdad? Es el Señor. Amén. Entonces, no precisamos todo eso. Entonces, pero aquí la palabra de Dios nos menciona, dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Vemos, hermanos, tanta apostasía en los últimos tiempos. Tenemos nosotros que tener cuidado, ¿verdad? Por eso tenemos que abrir los ojos. Por eso tenemos que conocer la doctrina, para que no seamos engañados. O no estemos ahí con dudas, ¿será de Dios esto o no será de Dios? ¿Esto será de Dios o no? Entonces, tenemos que saber, hermanos, qué dice la palabra de Dios, para que no seamos arrastrados. Porque, mira, yo lo que quiero que veamos en esta mañana es, la Biblia menciona que muchos van a ser engañados. Dice la palabra de Dios, pero ¿quiénes son los que son engañados por la apostasía? ¿Quiénes son los que son engañados por la apostasía? Yo lo que quiero que entendamos es que nosotros tenemos el Espíritu Santo, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El cristiano que tiene el Espíritu Santo de Dios puede discernir las cosas, la falsa doctrina, las cosas que no son de Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos da esa instrucción. Ahora, nota, dice ahí la palabra de Dios. Yo quiero que veamos, por favor, ahí en el versículo 9 del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. Dice la Biblia ahí, tenemos que entender nosotros que el diablo, nota, mira, el diablo tiene poder, ¿ok? El diablo tiene poder, pero Dios es el Todopoderoso. El diablo puede hacer muchas cosas, pero que Dios se lo permite. Porque si tú te pones a pensar, el diablo era uno de los querubines que estaba cerca al trono de Dios, y Dios lo hizo con mucha sabiduría, como menciona, ¿verdad?, allá en Ezequiel, con mucha sabiduría, y ellos también tienen una potencia muy grande, porque son querubines. Entonces, tienen muchas cualidades, ¿ok? Pero también aún, dice la palabra de Dios, y la misma Biblia nos menciona que también tiene poder. Pero aquí va, tú y yo no podemos enfrentar al enemigo, ¿me entiende, hermano? Porque yo, como mencioné el domingo pasado, hay muchas iglesias que piensan que ellos pueden luchar contra el enemigo y hacen un tremendo show delante de sus iglesias, diciendo que están echando fuera los demonios y que están, ¿verdad? Han derrotado al diablo y que están pisoteándolo y que están bailando encima de él, y que el diablo se burla, el diablo se ríe de estas personas. Porque, querido hermano, claramente nosotros no podemos, dice la Biblia que debemos nosotros ser prudentes, ser sabios, y no podemos si no estamos caminando con Dios, si no estamos viviendo en santidad para con el Señor, y estamos, hermanos, ¿verdad?, viviendo para Dios. No es por la emoción, muchos usan la emoción
Dicen, y comienza con una música ahí, y comienzan, hermanos, a gritar y a decir a tantas cosas que no conocen, o que si conocen, lo hacen para dar a conocer que ellos tienen el poder y que es el poder de Dios. Y tenemos que entender nosotros qué es el poder de Dios y qué no es el poder de Dios, que el diablo también puede hacer, ¿verdad? Muchas cosas. Ahora, vamos rápidamente ahí. Miren lo que dice, por favor, ahí en versículo 9. Versículo 9 del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. Dice ahí, inicuo, cuyo advenimiento, dice, es por obra de Satanás. Aquí habla de este anticristo, aquí habla del anticristo, de aquel, hermanos, que va a venir, del personaje que va a estar, pero también, ahora, todo anticristo, todo aquel que está en contra de Cristo, está con Satanás, está con el diablo. Dice aquí, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, dice, con gran poder y señales, dice, y prodigios mentirosos. Dice, ¿qué es lo que va a hacer este personaje? Dice que este personaje que va a ser usado por el diablo, dice que va a venir con gran poder y señales, y prodigios mentirosos. O sea, que va a hacer cosas por obra del diablo, señales y prodigios también. Ahora, la gente que conoce al Señor sabe lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Aquí la palabra de Dios dice que los que van a ser engañados ese tiempo, mira lo que dice, por favor, sigamos ahí con atención. Dice ahí, versículo 10, y con todo engaño, dice, con todo engaño de iniquidad, todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, para los que se pierden. ¿Y por qué se pierden? Yo, como les dije, Dios no echa a alguien al infierno. La persona misma decide ir a ese lugar, porque Dios ya mostró su amor para con todos. Por eso sí, pero ¿cómo Dios es un Dios que pueda mandar a alguien al infierno? No, Dios no manda a nadie al infierno. Él envió a su Hijo unigénito para morir y podamos escapar del pecado y de la condenación e ir al cielo. Sino que el hombre mismo decide ir a ese lugar por no creer en Jesucristo. Amén. En el único camino, en la verdad y la vida. Y luego dice ahí, hermanos, dice la palabra de Dios. Miren, note lo que dice ahí. Seguimos leyendo ahí, por favor. Dice la Biblia ahí en el versículo, estamos en el versículo 9, dice 10, dice, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, dice, por cuanto no recibieron, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. No recibieron, no es que no se les enseñó o no se les predicó, es que no lo recibieron. Dice, no lo recibieron. Ahora, estos personajes que son engañados, dice, porque no recibieron el amor de la verdad, los que no recibieron el amor de la verdad. Ahora, hermanos, claramente la palabra de Dios nos menciona, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, que no son salvos. Ellos van a ser engañados, los no salvos. Entonces, hoy en día, como mencionamos, hermanos, hay muchos falsos apóstoles, falsos predicadores, que usan el púlpito para muchas cosas que no son bíblicas, ¿verdad? Yo, como les mencionaba, aquellos que hay un supuesto apóstol que tiene una multitud de gente que lo sigue. Y una ocasión está y pone y agarra su Biblia y la tira su Biblia ahí. Y dice que hay una línea de poder. Aquí hay una línea de poder. Dice, y a ver, ven tú, dice, y pasa esta línea, trata de pasar esta línea. Yo no me imagino a los apóstoles de verdad, los apóstoles verdaderos, estar haciendo tal circo con la gente. A ver, pasa esta línea de poder. Un
un juego, una payasada, un circo. Y vienen los otros, ¿verdad? Que están ahí delante con él, ¿verdad? Sus colaboradores vienen y se tiran y comienzan a temblar y se comienzan a caer. ¿Acaso el Señor hizo eso? Cuando Satanás le dijo, dice, tírate del pináculo del templo, dice, está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti. Y él dice, no tentará al Señor tu Dios. Él nunca presumió, nunca hizo presunción. Él jamás hermanos, se engrandeció el Señor. Dice que había humildad en él, pero tratan de hacer para que digan, ahí está el poder de Dios. Querido hermano, aquí la palabra de Dios nos menciona, dice que todos aquellos que no son salvos, y déjame decirle que aplauden ahí, van a ser engañados por estos poderes engañosos o por este teatro que se arma delante. Otro sale y dice, a ver, va a surgir un milagro hoy. Va a surgir un milagro hoy. Dice, y luego dice, no, pues vamos a, abre la Biblia, ¿verdad? Y dice, a ver, ¿qué es lo que ves acá? Y viene uno ahí y dice, a ver, ¿qué es lo que ves? Dice, y comienza a brillar las hojas de la Biblia. Y dice, es oro. Y dicen todos, oro, dice, oro apareció, dice las hojas de la Biblia. ¿Eso de qué le sirve a la gente? De nada, ¿me entiende? Yo no sé si no le echó ahí, ¿verdad? Brillantina. Ahora, pero déjame decir, la gente que está atrás comienzan a aplaudir, ¡ay, gloria a Dios! Y yo lo que digo, hermanos, es todo un circo se ha montado y muchos, ¿verdad?, están ahí aplaudiendo a todas esas cosas. Jamás predican el evangelio, nunca predican el arrepentimiento, nunca hablan acerca de la santidad, nunca hablan acerca de las cosas, ¿verdad, hermanos?, que le agradan a Dios. Entonces, es todo un circo montado. Aquí va, ahora lo que nosotros tenemos que saber y entender, querido hermano, es qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos para vivir para el Señor, para vivir conforme a la voluntad de Dios, para no ser engañados por el enemigo, porque el enemigo es astuto. Dice la palabra de Dios que es padre de mentira. Y sigue diciendo ahí, nota lo que dice, sigue diciendo ahí en el versículo, estamos en el versículo, vimos el versículo 10, mira lo que dice, versículo 11. Por esto, dice Dios, mira, Dios los deja que vayan y crean, dice ahí, por esto Dios les envía un poder engañoso. Dice, Dios les envía un poder engañoso. ¿Por qué? Porque rechazaron la verdad. Rechazaron a Jesús, rechazaron las normas del Señor, rechazaron las reglas del Señor, no quisieron sujetarse al Señor. Dice la palabra de Dios, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces van a surgir la apostasía, van a surgir muchos falsos predicadores, muchos falsos apóstoles, y van a estar hablando, hermanos, cosas, ¿verdad? Van a montar un circo, un teatro, y mucha gente va a creer todo eso. Nunca, ¿verdad?, van a predicar la palabra, pero van a hacer cosas, ¿verdad?, para que la gente se entretenga. Y todas esas personas que van y aplauden ahí, hermanos, no pueden discernir que realmente, porque si discernieran ya no estuvieran ahí, se salieran y fueran a una iglesia de sana doctrina, si quieren conocer. Pero ahora aquí va, dice la palabra de Dios que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dice, y luego dice, a fin de que sean condenados. Ahora aquí va, querido hermano, dice para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Ok? No los que Dios eligió o los que Dios no eligió. A este no lo eligió, por lo tanto se va al infierno. A este sí lo eligió, por lo tanto él va a ser salvo. No. Los que no creyeron a la verdad.
los que no creyeron a la verdad. Y aquí va, Dios, hermanos, a Él desea que la persona conozca, escuchan el Evangelio y se les lleve el Evangelio. Dios no es injusto porque todos de alguna forma han escuchado el testimonio de la palabra de Dios, pero aquí va, los que reciben, los que creen, se salvan y tienen el Espíritu Santo y disciernen las cosas que vienen, las cosas que van a venir. Y dice aquí, pero los que no creyeron a la verdad son condenados, sino dice que se complacieron en la injusticia. Los que no creyeron a la verdad son los que son engañados. Amén. No creyeron a la verdad y ahora están creyendo a la mentira. Por eso lo que vemos, querido hermano, nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Amén. Lo que Dios dice. Por eso no me dejo llevar por lo que dicen esto de la predestinación, malinterpretando la palabra de Dios. Que Dios elige a quién van a ser salvos. Dice la palabra de Dios ahí que ellos, dice, no creyeron a la verdad. Dice que ellos no creyeron a la verdad, dice, no recibieron la verdad para ser salvos, no creyeron a la verdad, creyeron en la mentira. Dice, y Dios les envió un poder engañoso para que sigan creyendo a la mentira. Dice, al final son condenados por haber rechazado el único medio, la única forma de salvarnos, que es a través de Jesús, a través de la sangre preciosa de Cristo. Y luego dice ahí, se complacieron también en la injusticia. Se complacieron en la injusticia, dice este versículo. Todas estas personas, hermanos, ¿verdad? Dice que van a ser engañados por estas señales que el diablo va a hacer, la mentira que el diablo trae, y todas las cosas que va a hacer, hermanos, en los tiempos final, al final de los tiempos, cuando ya el Señor está por venir. Y hoy en día, hermanos, vemos nosotros tanta apostasía, hermanos, alrededor del mundo. Tenemos que estar nosotros firmes, agarrados del Señor. El diablo es el engañador. Y nosotros, hermanos, no debemos tener, ¿verdad? En poco las luchas que tenemos, ¿ok? Tenemos una lucha fuerte nosotros cada día, pero tú y yo no luchamos, amén. Nosotros tenemos que agarrarnos del Señor, amén. Estar postrados, humillados ante el Señor, porque, mira, déjame decir, y yo como te decía hace rato, hermanos, el diablo hizo, mira, algunas cosas. Ya tú conoces el libro de Job, lo conoces. ¿Qué es lo que el diablo hizo después que Dios le permitió que fuera y tentara a Job? Para que él blasfemara, para que él se quejara, para que él dijera cosas en contra de Dios. El diablo hizo, tú ya lo sabes, pero después lo lees con calma si no lo has leído. Él hizo que cayera fuego, ¿ok? Y quemara todas las ovejas y todo el ganado. De las ovejas quemó el fuego. ¿Y quién hizo eso? El diablo. Luego, ¿qué más hizo? Que vinieran ladrones, mataran a los criados, a los siervos, y se robaran el ganado, los camellos y todo lo que tenía Job. Incitó a que fueran y le robaran todo lo que tenía, para que Job blasfemara el nombre de Dios. ¿Y qué también hizo? Que viniera un gran viento que derribara la casa donde estaban los hijos de Job y cayera encima de ellos y murieran todos ahí, para que Job blasfemara el nombre de Dios y así quedara mal el nombre de Dios. El diablo hizo todo eso. Dios se lo permitió para probar a Job. Satanás hace, hermanos, lo que Dios le permite, pero como vemos, dice la palabra de Dios, hermanos, que por eso tenemos que tener nosotros temor. Tenemos que, a este temor me refiero al hecho de, yo no voy a darle más prioridad al poder del diablo, al poder del enemigo. Yo voy a darle prioridad al poder de Dios,
que Dios tiene todo el poder, y yo no voy a andar hablando siempre aquí de demonios, y que eso es lo que muchas iglesias hacen, hablar todo el tiempo de demonios, y todo el tiempo están echando demonios fuera, todo el tiempo están hablando de eso. Querido hermano, tenemos una lucha, pero si tú y yo estamos agarrados del Señor, Dios es el que nos va a proteger. Amén. Él es el que nos va a dar la victoria, porque Él ya venció. Entonces dice la palabra de Dios ahí en Judas. Mira lo que dice en Judas. No vamos a tardar mucho, pero vea conmigo Judas, por favor. Judas es una de las cartas que está un poco más adelante. Antes de Apocalipsis vas a encontrar Judas. Qué fuerte habla aquí acerca de los apóstatas, de los que deliberadamente usan a Dios, usan su palabra para muchas veces beneficio personal o para tener poder, para tener gloria personal. Dice ahí en Judas capítulo 1, versículo, vamos a leer del versículo 8. Mira lo que dice ahí. Dice, no obstante, mira lo que dice, no obstante, de la misma manera, dice, aquí habla de los apóstatas, de estos, ¿verdad?, que usan el nombre del Señor. Dice, también estos, dice, soñadores, dice, mancillan la carne. ¿Y qué más dice? Rechazan, dice, la autoridad. Rechazan la autoridad, o sea, no se sujetan a Dios. La autoridad de Dios no quieren saber, ellos quieren hacer lo que quieren. Dice ahí, rechazan la autoridad, dice, y blasfeman, mira lo que dice ahí, de las potestades superiores. Blasfeman de las potestades superiores. O sea que toman la vida espiritual, ¿verdad?, como un juego. Como yo le mencioné, hablan, ¿verdad?, de Satanás y que ya lo vencieron y que no, bueno, es terrible, ¿verdad? Es terrible. Dice blasfemar las potestades superiores. Dice, pero cuando el arcángel, mira, ¿quién fue? El arcángel Miguel, dice, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aún el arcángel Miguel, el general del ejército celestial, cuando estaba, dice ahí, disputando el cuerpo de Moisés con Satanás, él no se atrevió, ¿verdad?, a levantarse como a veces estos falsos apóstoles se levantan. Y a blasfemar y a decir tantas cosas y tantas payasadas ahí delante, ¿verdad, hermanos? Que el diablo se ríe de su circo que arma. Ahora, déjame decirle, querido hermano, dice que ni el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que él dijo, el Señor te reprenda. Porque, querido hermano, solo Dios puede vencer o ya venció al mal. Y Él es el que nos puede, hermanos, socorrer a nosotros. Por esa causa tú y yo, hermanos, necesitamos estar firmes en la sana doctrina y ver qué realmente es bíblico y qué no es bíblico. Entonces, aquí la palabra de Dios menciona que Él dice que no profirió juicio o maldición, sino dijo, el Señor te reprende. Luego dice, pero estos, sigue el versículo 10, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas, dice, no conocen. No conocen. Hay cosas que no conocen y hablan de las cosas espirituales. Dice, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen. O sea que hay cosas que ellos conocen de la palabra de Dios, saben que hay juicio para los que se alejan, saben que hay juicio para los que blasfeman, saben que hay juicio para los que van en contra de la palabra de Dios. Dice, pero le dice, los que por naturaleza se conocen, se corrompen. Dice, se corrompen. Entonces aquí va, hermanos, ¿verdad?, la avaricia, el poder de estos personajes que
no tienen, ¿verdad? No tienen respeto alguno a la autoridad de Dios y no tienen temor alguno. Entonces, querido hermano, hoy en día vemos mucho de esto, de este tipo de apostasía. Lo vemos mucho, hermanos, en la televisión, y ahí salen, ¿verdad? Programas de televisión y programas de y muchísima gente ahí, ¿verdad? Estando y aplaudiendo a lo que ellos dicen cuando realmente están diciendo nada bíblico, ¿verdad? Es algo que yo digo, pero ¿por qué no entienden? Pero yo no me preocupo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente que estaba con los tiempos del Señor Jesucristo también, el Señor mismo le decía, ¿verdad?, a los judíos, ¿por qué no entienden? Dice, ¿por qué no entienden mi idioma? ¿Por qué no me entienden? El mismo Señor Jesucristo habló a la gente de esa forma, ¿no? Como humano. Pero sabemos nosotros, hermanos, que Cristo, ¿verdad?, el Señor obra en los corazones, y la persona que cree de verdad y que ama la verdad van a salir de esos lugares. Hemos visto, hermanos, a mucha gente, ¿verdad?, que se han convertido al Señor, que después se dieron cuenta de la mentira, se volvieron a la verdad y son celosos de la verdad. Pero hay muchos que quieren seguir en la mentira. ¿Me entiende? Entonces es muy difícil, entonces, porque la palabra de Dios menciona ahí que dice que estos personajes se corrompen por las cosas de Dios. Ha habido también algunos que han predicado alguna vez el Evangelio, al parecer conocían el Evangelio, pero ahora, incluso famosos, ¿verdad?, que se han dejado llevar ahora por la fama, por el dinero, y hoy en día ya no están predicando la sana doctrina. Se han volcado al mundo. Algunos cantantes que antes tal vez estaban ahí, pero ahora están cantando para el mundo, reconocidos por el mundo, y agradando al mundo. ¿Por qué? Porque amaron la fama, amaron el dinero, y eso los llevó a perderse. Ahora aquí va, hermanos, dice la Biblia ahí, por eso dice ahí que pone el ejemplo de Balaam. Dice ahí en el versículo, ay de ellos, dice versículo 11, porque han seguido el camino de Caín. Caín no respetó la autoridad de Dios. Caín no respetó la autoridad de Dios. Él quiso hacer lo que quiso, lo que él quiso. No quiso respetar lo que Dios decía. Y él dijo, no, yo me voy por mi camino. Él quiso hacer lo que él quería, incluso hasta se puso contra Dios. ¿Verdad? Cuando el Señor le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Yo qué sé. ¿Yo qué, acaso soy guarda de mi hermano? De esa forma, esa actitud tan arrogante. Y después él se fue, lejos de Dios. Vemos el ejemplo de Balaam, otro falso profeta, que se dejó llevar por la corrupción. Le ofrecieron dinero, y como Dios no le permitió maldecir al pueblo de Dios, las veces que él fue, bendijo al pueblo de Dios porque el Señor le dijo, y se le opuso. Él iba directo por el dinero, ¿verdad? Y un ángel se le atraviesa delante del asna que llevaba él. Iba montado su asna, y de repente el asna, Dios permite que ese asna hable, y le habla a Balaam. Porque se vio al ángel, el asna, ¿verdad? Y se tiró, se echó para que no llegara a donde estaba el ángel, porque el ángel estaba con la espada desenvainada. Entonces lo comienza a golpear al asna. Y el asna, ¿por qué me golpeas? Ay, yo me imagino ese dio, como dicen aquí, un julepe, ¿verdad? ¿Por qué me golpeas? ¿Acaso no he estado todo este tiempo contigo sirviéndote, cargándote? Y aquí vemos, ¿verdad?, la arrogancia de él, ¿verdad? Y comienza a discutir cuando Dios le permite que vea al ángel que está delante. Y él le dice, si tu asna no se hubiera echado, no se hubiera apartado del camino, yo te hubiera matado. Y así está, hermanos, ¿verdad? Estos engañadores en estos tiempos que van a surgir en estos tiempos. Y dice que él no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero ¿qué pasó? Astutamente buscó una forma de cómo ayudar al enemigo de Israel para que el pueblo de Israel cayera, aconsejándole que las mujeres provocaran
provocaran a los del pueblo de Israel a la fornicación, para que le provocaran. Entonces el pueblo de Israel comenzó a fornicar y fue cuando vino el castigo de Dios sobre el pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Por el dinero. Por el dinero. Entonces aquí pone ejemplo, hermanos. Judas aquí dice la palabra de Dios y vemos aquí, hermanos, que eso lo llevó al pueblo de Israel a tener muchas bajas por causa de que fue engañado, pero causa, ¿verdad?, de un falso profeta. Ahora, vemos aquí, hermanos, la palabra de Dios nos menciona que eso es lo que sucede, es lo que va a pasar. La Biblia nos menciona que en estos tiempos tenemos que tener cuidado, conocer la palabra de Dios, conocer la doctrina, conocer qué es lo verdadero, qué es lo que no es verdadero. Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda, hermanos, a poder entender estas verdades y nosotros tenemos que estar atentos, alertas. Porque en la televisión tú vas a ver mucho, y hay muchos programas y suben de todo ahí. Tienes que tener cuidado lo que escuchas. ¿Por qué te dejas influenciar? Primero tienes que conocer la palabra de Dios para saber si lo que él predica, lo que enseña es bíblico o no es bíblico. Hay muchos buenos predicadores, pero hay muchos falsos predicadores en estos tiempos y desviados de la verdad. Entonces, yo quiero, para terminar, hermanos, ya estamos terminando, yo quiero que vea conmigo, por favor, en 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dijo el apóstol Pablo, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, dice, la hipocresía de mentirosos, dice, teniendo cauterizada la conciencia. Hipocresía de mentirosos. Entonces estos mienten, saben, muchos conocen que es una mentira, pero la siguen sosteniendo. Y eso es lo más terrible, porque el juicio de Dios viene más duramente, ¿verdad?, sobre los engañadores. Y dice la palabra de Dios ahí en el 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dice versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Debemos dar gracias a Dios que nos llamó mediante nuestro, dice, Evangelio, nos llamó por el Evangelio. Todos un día escuchamos el Evangelio y gloria a Dios que pudimos, hermanos, en ese momento nosotros decidimos. Algunos nos costó tal vez porque teníamos que decidir entre una cosa y otra. Algunos por alguna religión, no querían traicionar su religión. Algunos no querían dejar de hacer las cosas que hacían y que les gustaba hacer. Y el Evangelio, cuando se predicó el Evangelio, tenía que haber un arrepentimiento. Y es ahí, pero gloria a Dios que creímos. Si tú has creído, debes dar gracias a Dios por eso. Dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Dice, así que, hermanos, estar firmes y retened la doctrina. No podemos, hermanos, apartarnos de la doctrina bíblica. Tenemos que conocer la palabra de Dios para no ser engañados en estos tiempos, para no estar dudando de lo que realmente Dios le agrada. Amén. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, amén, que es lo más importante, hermanos, como hijo de Dios. La ayuda del Espíritu Santo para poder entender la sana doctrina.
y no estar desanimados. En ese tiempo, ¿verdad? Los tesalonicenses estaban un poquito tristes, tal vez medios asustados, porque vino una falsa doctrina. Pero aquí con la palabra de Dios Pablo les habló. Estén firmes, manténgase firme en la doctrina. Porque, querido hermano, el diablo es astuto y va a querer sacarnos de la doctrina. Hay muchos que se han ido saliendo de la doctrina, muchas iglesias que antes eran sana doctrina se han ido yendo. Es muy fácil, porque el diablo es astuto. Y muchas veces, no, para que puedas tener más gente, ¿verdad? Para que puedas tener más gente, comienza a meter esta música en tu iglesia. No seas tan exagerado. Sé un poquito más light, sé un poquito más, bájale un poquito. El diablo es astuto. Amén. Querido hermano, por esa causa, como hijos de Dios, bautistas fundamentales independientes, por convicción, hijos de Dios, ¿verdad? Hermanos, por haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos que nosotros saber qué es la doctrina bíblica. Amén. Yo, como mencioné otras veces, si las iglesias bautistas se van a una doctrina equivocada, yo no voy a seguir la iglesia bautista fundamental, yo voy a seguir la palabra de Dios. Amén. Voy a seguir la Biblia, hermanos, Amén. porque realmente yo primero soy cristiano, soy creyente, pero por convicción soy bautista fundamental, ¿ok? Independiente, porque ellos creen o predican la sana doctrina. Ahora yo quiero que nosotros seamos conscientes, hermanos, tenemos el Espíritu Santo y tenemos que seguir la verdad de la palabra de Dios, no salirnos de ahí, de la verdad de la palabra de Dios, porque entonces vamos a estar seguros, amén, y vamos a estar, hermanos, con el favor de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, dice la palabra de Dios, dice que van a venir tiempos en que algunos apostatarán de la fe, y es lo que estamos viendo en estos tiempos. Hay muchos apostatando de la fe, aplaudiendo la falsedad, aplaudiendo, hermanos, a la mentira, ¿verdad? Gozándose en la mentira. Pero eso dice la palabra de Dios que iba a venir. Por esa causa no debemos nosotros extrañarnos de que iba a suceder. Pero tú y yo, dice, mantengámonos firmes. Amén. Firmes. Dice, y habiendo pasado todo, dice, estad firmes. Amén. Estén los tiempos en lucha, estar firmes. Estén los tiempos de refrigerio, estar firmes. Amén, hermano, repasando lo que hemos creído. Amén, que Dios nos ayude y que Dios ayude a cada uno. Amén. Amén. Y a aquellos que se vayan añadiendo también, que Dios los ayude a afirmarse en el Señor. Padre mío, ayúdanos por favor, Dios.